La entrevista podcaster. De nuevo con nosotros Rubén Galgo de Brand Stoker para hablar de marcas y de podcast por y para las marcas. Bienvenido, Rubén. ¿Qué tal, Dani? Encantado de estar otra vez contigo. Pues sí, porque 3 años atrás hablamos de marcas, precisamente, y 3 años que han dado para mucho. Yo no sé si cuando se publique esto habrá pasado o no, pero bueno, estarás organizando en este momento un Podcast Day que ya se ha situado como uno de los encuentros pues imperdibles para el podcast profesional español, ¿verdad? Sí, la verdad es que sí, en 2 y 3 de octubre volvemos a la carga y pues justo, ahora estoy ahora mismo en mitad de la vorágine de que se me cae un ponente, que falta un patrocinador, bueno, en fin, el día a día de los eventos, pero bueno, como comentábamos antes de Record, sarna con gusto no da disgusto, así que encantado. No, quien no lo ha hecho no sabe lo que hacer. Incluso un pequeño evento de 2 personas y van a venir con 4 sillas podía dar para mucho. El vuestro, que es el principal en España sobre el podcast, pues no me lo tengo ni que imaginar. Y tampoco es que tengas un ejército de funcionarios detrás, ¿verdad? No, para nada. Además, de hecho, este año estoy un poquito más solo porque este año David Mulé, que era siempre mi compañero desde que empezamos en 2018, como ha fichado por Loquis, pues este año se debía a su empresa, como es normal. Claro. Y yo, como buen autónomo, pues en plan hombre orquesta. Entonces, con lo mío y con el evento. Y es verdad que, bueno, este año tenemos el tema de los ponentes internacionales, que es una novedad y también eso pues es a nivel logístico cambia bastante el panorama, ¿no? Bueno, pues ya de repente pues ya tienes aquí en toda la ecuación tienes que poner vuelos, alojamientos, el comer, en fin. Y luego todo el tema de que además es gente que habla inglés, bueno, en fin. no me quiero poner a llorar ya. Bueno, ahí estaré para verlo. No micro en mano, iré ahí para disfrutarlo de lo que me hagas, pero vamos, que sí, que es mucho trabajo y encima dar un salto adelante. Pero hoy lo que venimos aquí es para hablar del podcast de marca, aquellos que dan valor a una marca. Y venimos a hablar de que ya lleva 3 temporadas ya sin cita previa, que conducen los pediatras, a ver, que lo tengo aquí, Elena Blanco y Gonzalo Oñoro, y hablan precisamente de pediatría para toda la familia. Cuéntame cómo pasó, como dice la serie esta. Pues justo acabamos de terminar la 4ª temporada y vamos a empezar la quinta temporada. Error mío, sí. Y esto fue, pues al final, pues de andar persiguiendo a antiguos clientes. Yo ya en su momento, sabes que Brand Stoker es mi empresa, somos una consultora de marca, nos dedicamos a crear y gestionar marcas. Y hace pues 12 o 13 años diseñamos la marca y hicimos toda la estrategia de marca de Adeslas, de Segurcaixa Adeslas. Y el equipo de Adeslas siguió siendo el mismo durante estos años y como tenía relación con ellos por otros proyectos, pues de vez en cuando pues iba hablando, ¿no? Con ellos de, oye, esto del podcast, tenemos que hacer un podcast de marca, tenemos que aprovechar que esto tiene muchas oportunidades, que esto está surgiendo, que está funcionando muy bien. Y de repente ya llegó un momento que me dijeron, oye, Rubén, ¿qué me han dicho mis jefes? Que esta Virginia Águila me llamó y me dijo, oye, Rubén, que mis jefes quieren que veamos esto, que veamos opciones, a ver cómo lo podemos organizar. Y pues después de 3 o 4 años persiguiendo, sin exagerar, persiguiendo la cuenta, pues ya me pidieron un proyecto, organizamos un proyecto y nació un poco por lo que decías, por una necesidad del branded puro, ¿no? Ajá. Querían en concreto activar la marca en el público concreto de la pediatría y la salud en familia, ¿no? Entonces no sabían muy bien qué hacer. Evidentemente, para activar una marca en un nicho en concreto se pueden hacer muchísimas cosas. Pero como yo había estado ahí un poco detrás de ellos persiguiéndoles con el tema del podcast, me dijeron, oye, vamos a probar esto del podcast para esto. Y nada, y así fue un poco como empezó. O sea, nosotros es verdad que en Brand Stoker lo que hemos hecho siempre, o sea, no somos una productora de podcast al uso, nos hemos ido convirtiendo con el tiempo y precisamente por este pasado un poco de consultoría de marca, lo hemos empezado a utilizar en nuestra metodología de creación y construcción de marcas, justamente en la fase final, ¿no? De la fase de activación de las marcas, porque vemos que funciona muy bien. Al
final, pues lo que todos sabemos, ¿no? Un contenido súper segmentado, donde una voz te recomienda y es de tu plena confianza, en fin. Entonces, como tiene unas estadísticas muy buenas y funciona, pues entonces era un poco como, bueno, pues vamos a empezar a vendérselo no solo a Desla, sino a todos nuestros clientes, ¿no? Y hechos, a día de hoy, el 70% de nuestra facturación tiene que ver más con producción de podcast que de construcción de marcas, ¿no? Que es a lo que realmente nos dedicamos. Y con Aderlas, pues bueno, pues empezamos ahí a trabajar y pues aquí estamos, 5 temporadas después. No, desde luego eso indica algo del éxito, pero vamos a ver, tú vas a Deslas y le dices, sí, vamos a hacer, como tú me pides, un podcast, pero no vamos a hablar de tus seguros en cada episodio, solo mencionarlos al principio y final. Esto que se echan las manos a la cabeza, ¿te entienden o has de explicarlo mucho? Eso fue lo más duro. Eso fue lo más duro porque piensa que, a ver, son 5 temporadas, vamos a empezar ahora y realmente son casi 4 años, ¿no? Atrás, ¿no? Que tenemos que irnos en el tiempo. Entonces, hace 4 años el podcast está, bueno, estaba en un buen momento, se veía muy buena proyección respecto a lo que podía ser como industria, pero no había nada real ni asentado, ¿no? Entonces ahí hubo un poco brindis al sol, pero sí que teníamos muy claro que toda la dinámica de la gente de marketing y comunicación con el departamento de marca y de marketing con quien yo trabajo, el proyecto, tienen unas dinámicas más de comunicación y publicidad tradicional. Entonces, ellos venían con esa dinámica de, no, ¿cuántas menciones va a haber? ¿Cuántas menciones va a haber de la marca Deslas? ¿Cuántas veces vamos a nombrar? Y la verdad es que ahí tuve que hacer una parte didáctica muy grande, ¿no? De decir, no, olvidaos de todo esto que venís haciendo en otros medios, ¿no? En radio, en prensa, escrita y demás, sino que vamos a otro tipo de estrategia, que es simplemente lo que es el branded content de toda la vida, que es, vamos a centrarnos, vamos a acercarnos a los intereses de nuestro público objetivo y vamos a compartir con ellos un espacio de interés común, ¿no? Y simplemente tenemos que estar ahí y acompañar, nada más, para ir un poco construyendo esa autoridad y esa referencia. Y es verdad que, o sea, nos costó un poco el arrancar esa parte, ¿no? Ese cambio de chip, pero es verdad que una vez que lo cogieron, que fue relativamente pronto, ha ido todo muy rodado, ¿no? Porque ya no se iban... yo creo que incluso de cara al cliente es como, me quita el agobio este de tener que estar constantemente contabilizando menciones, sino que vamos directamente a un contenido real de calidad y poner el foco en lo que realmente importa, en este caso, que era podcast y contenido de pediatría y de salud en familia. Sí, porque al final, pues tú me has dicho, no, a ver cuántas menciones, cuántas cuñas metemos, cómo metemos el producto y sin embargo tú digamos que te tienes que encontrar con empresas de decir, no, el contenido de podcast se consume de forma diferente a una televisión, a una radio, a esto, ¿no? Esto supongo que estarás preparado ya para bueno, te voy a decir cada plataforma, cada persona como lo conduce, porque sí que es cierto que, bueno, me pongo un podcast en el gimnasio, si oigo 5 veces 3 minutos la misma marca que me está patrocinando, digo, voy a cambiar, ¿no? Claro, sí, no, al final es que el oyente, el escuchante de podcast, esto lo percibe como algo muy intrusivo e incluso violento, ¿no? Que tú estés escuchando un contenido que una cosa es que tú sepas que es un contenido de marca, pero que te parece interesante, y otra cosa es que a sabiendas de esto tú además estás recibiendo un bombardeo constante de impactos de la marca, ¿no? Al final eso te genera un rechazo, ¿no? Si ya estoy aquí, si ya he llegado aquí, si ya veo en tu cover, veo el logo de Adeslas y veo que es un podcast de Adeslas y que tienes en las redes sociales, lo mueves a través de los enlaces de Adeslas, jolín, pues no tengas que insistir incluso dentro del contenido en poner la marca encima de todo, ¿no? Al final eso es algo que está demostrado que genera rechazo, que la gente se echa para atrás, ¿no? Entonces vamos a centrarnos en hacer un contenido guay, haces
una mínima mención al iniciar el podcast y a cerrar, ¿no? Ni siquiera hemos hecho durante todos estos años, ni siquiera hemos estado metiendo, ¿no?, voces de profesionales, ¿no? Aderlas tiene un montón de profesionales del mundo de la salud, ¿no?, que sería como muy fácil, ¿no? Al final tiene barra libre, ¿no?, de profesionales de, venga, vamos a invitar a un oftalmólogo, vamos a invitar a alguien experto en lactancia. No, o sea, al final, en estas 4 temporadas solamente ha venido un profesional, una entrevista que hemos hecho, que era de Aderlas, del cuadro médico de Aderlas. O sea, el resto era gente realmente, pues, profesionales que trabajan incluso en otras compañías, la sanidad pública, pero eran grandes profesionales, ¿no? Y el que la marca entienda que el posicionarte, el darle voz a gente que es muy buena, independientemente de que esté debajo de tu paraguas de tu marca o no, al final eso te da una credibilidad y un prestigio y una reputación, ¿no? Y de hecho, bueno, una de las cosas que más medimos, ¿no?, dentro de los famosos KPIs, ¿no?, para medir un poco el éxito del podcast, precisamente son las menciones que tiene la marca, incluso en papers universitarios, ¿no?, de la Universidad de Barcelona, por ejemplo, que se menciona al podcast como referente a un tema en concreto en la profundidad con la que se trata, cómo se aborda, además. O sea, eso es de eso se trata el branded, ¿no? No es vender seguros, venga, compra seguros Aderlas, compra seguros Aderlas, compra seguros Aderlas, sino que vamos a ir a acercarnos a nuestros oyentes, vamos a darles un contenido realmente interesante y que al final esto es una relación de personas, ¿no? Es una marca, pero al final es como, bueno, pues vamos a ganarnos esa confianza y cuando llega el momento de que haces alguna recomendación que implique una presencia de la marca, te va a quedar de forma natural y la gente lo va a encajar bien. Pero incluso nosotros, después de 4 temporadas, no hemos hecho eso todavía, ¿no? Quiere decir que no hemos tenido la necesidad, ¿no?, que es lo más importante, de generar este tipo de inputs en la gente, sino que disfrutamos creando un contenido relevante. ¿Y crees que le da, bueno, supongo que me vas a decir, sí, claro, trabajo de esto, pero si tú crees que le da un valor añadido a la marca, algo que acompaña, que dice, es algo que sirve y, oye, no necesitan meter, que lo percibe el posible cliente o no posible cliente, pero quien escucha este podcast, bueno, pues esta marca se ha preocupado que sin darme mucho a la vara, pues está ahí, me está dando un servicio que, aunque esté yo en otra compañía o aunque no la puedo tocar, voy a percibir esa marca con un mayor valor. Totalmente. Es que al final aquí de lo que estamos hablando y eso yo creo que es el plus que tenemos en Brand Stoker precisamente es esa parte de intangibles, ¿no? De crear, de enlazar, enganchar el contenido en audio con esa batería de intangibles con las que se definen las marcas para que enganchemos y conectemos muy bien con nuestros potenciales clientes, con nuestros clientes y con la gente, bueno, con los stakeholders, ¿no?, con todos estos perfiles de gente que están rodeando a la marca, ¿no? Ahí está el éxito. Es decir, eso la gente claro que lo percibe. Pero no se mide, se percibe, pero no se mide en términos de, ostras, hemos aumentado las ventas de seguro de salud. No, se percibe en que, pues efectivamente tienes un contenido que te van acompañando durante un montón de tiempo en una época digamos, de la crianza de los niños muy concreta. Entonces, todas las cosas que puedan surgir durante ese periodo en el oyente, pues, o esas necesidades, le va a salir sin cita previa, pues en algún comentario que han hecho los pediatras, alguna recomendación, ¿no? Y ese acompañamiento genera que la marca que está detrás de esto tiene un nivel de reputación mucho mayor que otras, ¿no? Y más porque además es percibido como un contenido honesto, que para mí esto también es la clave, ¿no? Es decir, no voy a engañarte para venderte. No, señores, llevamos 5 temporadas que no hemos vendido absolutamente un seguro de salud por el podcast, lo puedo garantizar. Pero sí que estamos creando que nuestro público objetivo tenga una empatía y una conexión muchísimo mayor con la marca de lo que hemos tenido hasta ahora, ¿no? Y sobre todo, el objetivo de este podcast era fortalecer las relaciones de los oyentes o los potenciales clientes de Aderlas en un público muy concreto, ¿no? Entonces, esa voz relevante a día de hoy ya está conseguida.
que es un poco lo que está midiendo, lo que le interesaba a la marca, ¿no? Por lo que nos hemos enfrascado en esta aventura, ¿no? Entonces, a partir de aquí ya, pues ya es terreno, es nieve virgen, ¿no? Estamos pisando nieve virgen porque aquí esto puede ir a muchísimos sitios a partir de ahora, claro. Porque claro, ya me has contado que bueno, el retorno no es en si he subido la facturación, si he vendido más seguros o menos seguros, o han renovado el seguro, sino bueno, yo una mención en trabajos de la Universidad de Barcelona o de cualquier otro sitio, o que aparezca en medios de comunicación, es lo que realmente sirve a la marca. Es decir, no van a poder medirlo de otra forma, ni por likes, ni por ventas, ni por nada. Claro, eso es. Al final, bueno, nosotros hay cosas que tenemos en cuenta, pues sobre todo son pues menciones, escuchas, la retención del contenido, ¿no? Vemos un poco ahí la gráfica, cómo va superando incluso por momentos en el tercer o incluso llegando hasta el final del podcast, el 70, por encima del 70% de retención. Entonces, eso es un poco lo que vamos midiendo. Es verdad que es complicado, porque ya son casi 200 episodios los que llevamos, y muchas veces yo lo hablo con los de Adeslas, ¿no? Con el equipo de comunicación y de marca, ostras, que yo creo que ya no hay más temas, salvo que surjan enfermedades nuevas para los niños. Lo veo complicado. Pero sí que es verdad que es un poco la forma en la que lo vas midiendo, ¿no? También es verdad que nosotros lo que en su momento hicimos es que sin cita previa realmente era como una especie de un spin-off dentro de la arquitectura de contenidos que tiene Adeslas, y dentro de esa estructura pues se decidió crear una especie de landing, ¿no? Donde a través de un WordPress pues vamos a ir un poco monitorizando más los impactos y la gente que va llegando y va consumiendo el podcast, ¿no? Y eso le damos bastante peso, o incluso por momentos incluso más de los likes, reproducciones, impactos que puedas tener directamente por el audio, ¿no? Y ahí sí que Adeslas ha visto claramente que al final, como lo tienen todo anclado dentro de su propio dominio, pues que a nivel orgánico se ha crecido mucho. Entonces, bueno, al final yo creo que también depende de cada proyecto, pues va buscando un poco esos KPIs y qué cosas te interesan más como marca, el detectarlos y el intentar favorecerlos, ¿no? Eso no implica que también, evidentemente, pues se hacen campañas de amplificación, en fin, que todo suma, ¿no? Ahí sí que se hace un esfuerzo, pero no dentro del contenido como tal, ¿no? Yo creo que es un poco la gran diferencia. Yo, por lo menos, cuando empezamos un poco a hacer branded, el pensar, oye, no vale con tener un podcast muy guay, con gente, un host que sea maravilloso, además hay que echarle gasolina por algún lado, ¿no? Entonces, para que esto empiece a correr, ¿no? Y que sea un Fórmula 1. Y ahí sí que, pues evidentemente, pues hace un esfuerzo importante, y eso también pues genera una serie de resultados, y ahí sí que vas viendo un poco un retorno a nivel de escuchas y demás, ¿no? Y eso es algo que se tiene muy en cuenta, claro. Vale, y vamos a dejar solo un momentito nuestro podcast de marca de lado, y ya como tú como empresa, como brander, si alguien te viene con un proyecto en el que al final tú no acabas de verlo, por ejemplo, pues oye, quiero que me anuncies que cuentes este bolo para que me vendan cualquier cosa, no sé, me voy a inventar algo fantástico, soy vendedor de pistolas y quiero que digas que te asalta todo el mundo por la calle para vender mis pistolas, ¿no? ¿Tú cómo te lo tomarías con eso, con dinero contante y sonante? Dirías, hombre, es negocio, es dinero, vamos a ver cómo planteamos esto. Tú tienes tus principios o tienes tus valores en tu propia empresa, y dices, bueno, pues esto a lo mejor no me cuadra a mí. Yo, mira, el refranero español es muy sabio, ¿no? Y como se suele decir, para muestra un botón, ¿no? Hace unos meses vino una empresa que querían hacer un conversacional, que ya estaban haciendo un conversacional, y querían que yo les echase una mano, incluso que hiciésemos un vídeo podcast, ¿no? Viendo la estructura, sin cambiar nada, viendo que la gente que estaba un poco haciendo los guiones, la gente que estaba incluso
el host, ¿no? Son dos presentadores de una empresa que van hablando de sus temas, ¿no? De temas financieros, de productos financieros, bueno, que ya de por sí pues es algo bastante tedioso. Pues les dije que no, pero no por valores ni eso. Digo, es que sé que esto no va a funcionar y prefiero no perder el tiempo, ni hacerte perder el tiempo a ti, ni perderlo yo, que podría estar haciendo otro tipo de cosas, porque sé que esto no va a ir a ningún lado. ¿Qué vas a tener? ¿100 escuchas al mes? Es que no vas a tener más. Un podcast que empieza de cero, pues eso, que los presentadores no son conocidos, que la temática es densa, que además lo que ya estáis haciendo es bastante regular. Eso lo podemos mejorar, evidentemente. Pero si no vas a cambiar los ingredientes de la receta, vamos a tener lo mismo. Entonces yo ahí no te puedo ayudar, ¿no? Entonces, que luego quieres hacer un vídeo podcast, sí, claro, sí, podría ser maravilloso, pero con los mismos ingredientes yo no te puedo ayudar. O sea, si quieres un buen menú degustación, ¿no? Pues tendrás que gastarte la pasta en buenas materias primas, ¿no? En buena carne, en buen pescado y verduras frescas. O sea, que si no hay esa premisa, pues bueno, lo que pasó que les dije que no, directamente. Vamos, tiene que haber concordancia con lo que piensas tú y con lo que piensa el cliente. Si no, no va a funcionar eso, por mucho que quieras. Claro, porque además yo también hay una cosa ya por experiencia, ¿no? Que jolín, la gente se tiene que enamorar de los proyectos. Tú, cuando lo vendes, tienes que mostrar pues un cariño, ¿no? A una idea, a un proyecto en audio en este caso, y el cliente también. O sea, entonces cuando tú ves que el cliente quiere hacer un podcast, pues como el que hazme 3 folletos para una feria, porque o esto que ahora se ve mucho, no es que mi competencia todos tienen un podcast, y yo, ¿cómo no voy a tener un podcast? Vale, ahí está la oportunidad, muy bien, fenomenal. Vale, pero ¿qué vas a hacer diferenciar a tu competencia? ¿Me vas a dejar hacer? No, yo quiero hacer lo mismo que este. Pues lo que está haciendo este no funciona. No, pero es que me lo está haciendo fulanito y pues fulanito te está sacando los cuartos, de mala manera y no te está sirviendo para nada. Entonces, al final, siempre les digo lo mismo, ¿no? El dinero del pobre va 2 veces a la tienda. Y es verdad. Entonces, pues prefiero ser honesto y decirle, mira, no. Ahora, si ves que es una persona, un equipo de una empresa o un particular, me da igual, pero ves que está predispuesto a escuchar, que tiene ideas, que aunque no tenga los medios, pero que, bueno, pues que tiene una intención, ¿no? De oye, pues tú eres el experto, al final te llaman por eso, ¿no? Y asesórame, vamos a ir de la mano, oye, pero vamos a tener que hacer esto, esto y esto. Venga, pues encantado, yo me apunto. Bueno, pues entonces ahí ya ves que bueno, que como todos los proyectos habrá, pues baches, ¿no? Y problemas, pero ves ahí un compañero de viaje en el que te vas a poder apoyar y vas a poder llevar a tener un proyecto chulo, ¿no? Pero ya hay veces que ya los ves a la legua, ¿no? De ya solamente cómo te mandan ahí un correo en plan de mándame un presupuesto. No, os habéis equivocado. A muchos les digo eso, lo siento, os habéis equivocado de proveedor. Nosotros no somos el de toma, te mando el presupuesto corriendo. O sea, nos reunimos, me cuentas bien esto, si estás fuera de Madrid, pues hacemos una videollamada y me cuentas bien qué es lo que quieres hacer, hasta dónde quieres llegar. Vamos a ver los recursos que tienes y entre estos recursos vamos a ver qué podemos hacer. Pero si ya de primeras lo único que quieres es un presupuesto, ahí verán esto que no te va a apoyar. No puede. No somos un compañero de viaje que vayamos a ir muy lejos. Rubén, se te ven muchas tablas, ¿eh? La verdad, para poder... No, es que... Claro, llevas un año, a lo mejor vas corriendo y dices, hostia, a ver, ¿no? Pero se te ve muy bien puesto en esto. Y vamos a volver a sin cita previa, porque hoy ha valido la pena meter esta. Tú mandas. No, pero a ver, entiéndeme, a ver, que igual esto queda un poco soberbio. No, para nada, escucha. Pero es que, a ver, Brand Stoker se funda en el año 2011. O sea, desde el año 2011 nosotros estamos hablando semanalmente con mogollón de gente que tiene ideas revolucionarias que les van a hacer millonarios y gente que tiene proyectazos de vida vitales que gastan todo el dinero que tienen todos sus ahorros en un proyecto, gente de repente que tiene una idea y se piensa que va a dar el pelotazo. Quiero decir,
hemos visto a gente y gente que es todo lo contrario, gente muy modosita que te lo dice con la boca pequeña, pero tiene unas pedazos de ideas y unos pedazos de proyectos y nosotros les ayudamos a construirlos, a envolverlos, ¿no? A poner ese lacito, ¿no? Y a crear una estrategia de marca y de comunicación para que eso realmente funcione. Y al final nosotros lo que hacemos es que son marcas buenas, las hacemos mejores, o ideas buenas las hacemos mejores. Entonces, son muchos años, muchas semanas, o sea, un montón de presupuestos que ves a un montón de gente que ves patrones que se repiten, ¿no? Y entonces ya en el momento que ya te huele a algo que has olido en el pasado, no le voy a dedicar ni 5 minutos. Y esto incluso ha habido épocas en las que pues, el curro flojeaba y es duro tener que decir que no. Pero también es verdad que es que yo, en mi caso, lo que pensaba de, joder, y a lo mejor me enredo con este señor a hacer un proyecto y me llaman para hacer otra cosa que va a ser mucho mejor y no voy a poder hacerlo porque tengo que dar este servicio. Y el coste de oportunidad, que es a mí lo que más me preocupa, pues al final me vuela a la cabeza y digo, pues no lo hago. No lo hago, pues para hacerlo mal, no lo hago. Y ya está. No hay más. Muy bien, volvemos a The Clash, volvemos a Sin Cita Previa. Y bueno, quinta temporada, normalmente los podcasts evolucionan de una forma u otra, ¿no? Pero en quinta temporada me parece que tienes alguna cosa que contarnos en cuanto a, oye, sí, está yendo muy bien, está funcionando, pero bueno, pues abren nuevas oportunidades, parece que hay, no nuevas modas, pero nuevas formas de consumir de los futuros oyentes y vais a hacer algo. ¿Qué es lo que habéis planteado? ¿Cómo habéis llegado a lo que habéis llegado? Pues sí, este año es un año en el que vamos a empezar a hacer cosas nuevas que no hemos hecho todavía con Adeslas, ¿no? Y como, bueno, ya con Adeslas son 12 o 13 años trabajando juntos, ¿no? Tenemos muchísima confianza, ¿no? Y son casi amigos más que clientes. Y en su momento, pues, ya estábamos viendo que el tema de la pediatría y de la salud en familia, pues no es que esté bajando, pero sí que, bueno, pues el contenido o la marca pues tiene otros intereses de negocio, otros sectores que quieren activar. Entonces, esto nos ha permitido que Sin Cita Previa pasase de ser un podcast, el podcast de pediatría, el primer podcast de Adeslas, el podcast de pediatría de Adeslas, a que sea digamos, el eje o el vertical de comunicación de contenidos de audio de Adeslas. Entonces, Sin Cita Previa deja de ser un podcast, digamos, y va a ser como el canal de podcast de Adeslas, por entenderlo, ¿no? Y esto lo que nos permite es crear nuevos contenidos, nuevos formatos y nuevas formas de trabajar. Entonces, este año, Sin Cita Previa, lo que conocíamos como Sin Cita Previa, va a pasar a llamarse Sin Cita Previa Salud en Familia. Van a seguir igual, Gonzalo Oñoro y Elena Blanco, los pediatras, 2 pediatras en casa, van a seguir con el podcast. El consumo va a reducirse, hasta ahora era semanal, ahora nos vamos a ir a un contenido quincenal. Cada 15 días van a tener un podcast y luego en esa semana, digamos, entre medias, en otro feed distinto, vamos a crear, hemos creado Sin Cita Previa Salud en la Mujer. Digamos que Adeslas a nivel de comunicación ha detectado que pues hay un nicho importante en todo este mundo relacionado con la salud de la mujer, la menopausia, toda la salud íntima, en fin. Entonces hay, pues otro público, otro nicho dentro de Adeslas al que quieren arropar con contenido relevante, ¿no? Entonces, en esa ecuación, pues vamos a crear otro podcast que, como te decía, se va a llamar Sin Cita Previa Salud en la Mujer. Lo va a presentar Esther Gómez, mi enfermera favorita, en redes sociales, que es una grandísima divulgadora, una persona maravillosa. Llevamos ya varias semanas trabajando juntos y la verdad es que es un encanto y un hallazgo, un descubrimiento para mí, bueno, y eso que también soy papá, ¿no? Pero
Pero ella está muy metida también en el tema este de salud infantil y demás, y la verdad es que tiene una comunidad increíble y divulga espectacularmente bien. Y además, pues nos vamos a meter en el mundo video podcast, ¿no? Que es algo que hemos estado muy, muy, muy reacios, ¿no? Pero bueno, es un poco lo que te decía antes, ¿no? Pues con Aderslas sí que se pueden hacer, no experimentos, ¿no? Pero sí, digamos que el dar estos pasos para hacer otro tipo de contenidos y cosas nuevas, pues al final con un cliente como Aderslas, pues te permite el que puedes saltar prácticamente con la sensación de que tienes una red debajo, ¿no? Y que no va a haber problemas. Entonces, pues esto es un poco lo que empezamos. Empezamos el 15 de septiembre, que entiendo que igual esto ya se ha publicado entonces. Y lo mismo, pues a probar y a seguir experimentando y a seguir creando contenido relevante. Sí, porque bueno, también tienes la suerte de tener un cliente receptivo y que ya confía desde hace muchos años en ti y dice, bueno, no vamos a saltar sin red, sino vamos a probar esto. Luego ya funcionará o no. Estas cosas, hay gente que piensa que tiene que funcionar sí o sí o no tiene que funcionar nada, no. Eso entra en muchos factores, pero ahora mismo el mundo de la mujer, has cogido, bueno, todo lo contrario, habéis cogido la pediatría y aunque el cliente puede ser el mismo, vamos, pero la pediatría por una parte y el tema de la mujer, pero por lo visto ya pues 30, 40, 50 años yo creo que puede ser el nicho, pienso yo así a bote pronto. Sí, esto al final depende de Aderslas, ¿no? Y ellos han detectado, no sé si decir oportunidad o que, bueno, pues que este tipo de contenidos hay un poco de escasez, ¿no? Y parece que siempre nos centramos en la mujer, solamente en la parte de la maternidad, pero más allá de la maternidad, pues la mujer tiene que cuidarse, tiene que sentirse bien y bueno, pues al final el tener ahí una voz amiga que te recomienda, que te apoya, que hace... Al final esto van a ser entrevistas, es un conversacional, ¿no? Entonces vas a tener entrevistas donde van a tener pues los primeros o los mejores expertos de distintas temáticas, pues con el foco en la mujer, ¿no? Donde te van a dar recomendaciones, donde vas a, bueno, tú como mujer te vas a sentir identificada con determinados problemas que no tienen por qué estar asociados a la edad, ¿eh? O sea que, pero bueno, determinados problemas que pues, te preocupan y de repente pues vas a tener dentro de una conversación entre como una conversación entre amigas, pues vas a tener un poco esas respuestas y sobre todo esa motivación para cuidarte, ¿no? Como mujer, que es muy importante. Bueno, pero claro, me has dicho otro formato. Tú tienes resabido ya el formato audio, sabes cómo se consume, sabes a dónde acudir, pero me estás hablando de vídeo. Eso va a ser una experiencia bestial porque además la cantidad ya no de horas, de medios, vamos a hablar de medios, que necesita el vídeo, todos sabemos que es importante para hacer un producto mínimo de calidad. Está siendo un reto, está siendo un reto. Y por eso me gusta. O sea, al final ha sido un reto, bueno, porque al final implica el que sales de tu zona de confort, de tu forma de trabajar habitualmente. No es lo mismo tener que hacer audio y hacer vídeo. Luego también nosotros tenemos una cosa muy clara, porque yo también he sido muy crítico con contenidos que se han hecho o que por lo menos se empezaron haciendo contenidos de vídeo podcast. Básicamente era un vídeo y del vídeo se extraía el audio y ya está, ¿no? Nosotros huimos de eso, hacemos ediciones distintas. Es verdad que la gran batalla, ¿no? Hace poco lo hablaba con Fran Izuzquiza de Yes We Can, ¿no? Me decía, bienvenido al mundo de la gente del audio que se tiene que pegar para poner imagen a su contenido. Y es verdad porque al final la estructura te cambia y demás y sobre todo lo que intentas es optimizar recursos, ¿no? Entonces está siendo un reto, La ventaja, bueno, que es un podcast conversacional, entonces tampoco te da para muchos fuegos artificiales,
Pero sí que es verdad que pues te cambia la forma de trabajar, ¿no? Y con las típicas dudas, ¿qué es primero? ¿Primero el audio, primero el vídeo? Y si tengo, pero es que voy a perder la frescura que tenía el contenido dinámico en audio, la voy a perder en el vídeo, porque luego, claro, no voy a estar metiendo constantemente imágenes y con efectos en el vídeo. No va a ser como un clip de media hora de Instagram donde estás ahí metiendo efectitos cada 5 segundos, ¿no? Claro, pues si metes una edición más elaborada, te metes ya en cine, ¿no? En producción de cine. Bueno, al final es un debate que estamos teniendo, pero y luego, bueno, y luego, por supuesto, pues el tema de las grabaciones, ¿no? Nosotros hemos cambiado de estudio, nos hemos tenido que ir a un estudio mucho más grande, con muchos más medios, y eso también, bueno, hay una parte de aprendizaje. ¿No? Y yo me imagino, ¿no?, que es como estos jugadores que de repente le fichan un Real Madrid o un Barcelona, ¿no? Y de repente, ¡hala, ostras! Barra libre, ¿no? O, entre comillas, ¿no? O tienes todos los recursos del mundo para ti para que esto sea lo mejor posible, ¿no? Y ahí también hay una parte de responsabilidad muy grande, ¿no? De decir, ostras, que sí, está muy bien, pero si me equivoco lo más mínimo, me voy a freír puñetas. Entonces, no... Bueno, pues también está bien el sentir esa responsabilidad, que es verdad que en el mundo audio pues ya la había perdido, ¿no? Iba como más tranquilo, iba como más a piñón y venga, vamos, esto lo hacemos así, afortando. Tocamos estructura, cambiamos un poco guiones, vemos un poco cómo dinamizar, cómo hacerlo más picadito todo el contenido, bla, bla, vale. Pero aquí ya te cambia la película bastante, nunca mejor dicho. Entonces, sí, la verdad es que sobre todo tengo ganas de ver cómo se comporta... Es una gilipollez, pero tengo unas ganas locas de ver cómo se comporta la gente si consume más audio o consume más vídeo. Ahora mismo es lo que me gustaría saber, porque sí, todos leemos un montón de newsletters donde te van contando y tal, pero realmente quiero verlo yo en primera persona, a ver, y con las métricas reales, a ver dónde está, ¿no? Y ver dónde, incluso ver dónde se deja de escuchar o dónde se deja de ver el vídeo, pero se sigue escuchando, ¿no? Tengo muchísimas ganas de ver eso. Sí, hay quien cree que es el mismo producto, lo que pasa es que bueno, uno lleva imagen, otro no, total te cuentan lo mismo, no, bueno, ya lo sabes tú, conoces bien a la audiencia y sabes que son públicos diferentes, son cosas diferentes, forma de consumirlo diferente, donde consumes un vídeo no consumes un audio y al revés, entonces, bueno, ahora te vas a enfrentar y no quiere decir que en tu producto funcione igual que en el de otro, entonces en lo que a lo mejor otro no ha triunfado, tú sí, en lo mejor lo que otro lo ha petado, pues a ti te cuesta más. Va a ser interesante seguir esto en cuanto a que, bueno, pues es eso, vas a experimentar, vas a ver qué pasa, vas a intentar pivotar o no, o dejarlo todo igual. Además me estás hablando de un producto híbrido, ¿verdad? He entendido bien, Sí, ¿no? sí, totalmente. O sea, nosotros ahí, o sea, evidentemente toda la estructura la aplicamos en base al vídeo. Pero luego el audio, o sea, de hecho nosotros lo que tenemos es una doble edición. O sea, por un lado tenemos el vídeo como tal, o sea, digamos, así resumiendo mucho el proceso, primero sacamos el vídeo, del vídeo luego sacamos el audio bueno, lo montamos, lo limpiamos, lo preparamos, luego lo montamos en vídeo y luego al final lo que hemos decidido es acabar el proceso en el audio, siempre en el audio. Ajá. Para poder mantener la calidad y la frescura un poco que teníamos en el audio, ¿no? O sea, por lo que te decía, ¿no? Porque yo odio esos podcasts en los que ves que además es un audio que no está bien tratado, ¿no? La prioridad es el vídeo y el audio se olvida por completo, ¿no? Y creo que además es que es justamente al revés. Es decir, la gente ahora mismo está muy, muy, muy acostumbrada ya digamos que ha afinado mucho el oído porque el audio es muy importante y cuando ves algunos podcasts que de repente pues ves que pues escuchas toses o que el sonido es regular, tal, muchas veces la gente pasa olímpicamente porque ya está acostumbrada a escucharlo, bueno, pues con más calidad, ¿no? Entonces no queríamos renunciar a eso y por eso el principio, los inicios o el arranque está siendo duro porque hasta que engrasemos un poco esta maquinaria, pues nos va a costar un poquillo, pero bueno, la verdad es que ya tenemos los primeros episodios y a falta de ver estadísticas y de publicarlos y tal, estamos muy, muy, muy contentos, muy contentos. Y yo me atrevo a decir que, bueno, sin duda es una de las mayores producciones que hemos hecho
y creo además que va a ser seguramente de los podcasts que hemos hecho que más funcionen. Ya igual no tanto por la parte del vídeo y del audio, sino por todo el tirón, ¿no?, que tiene Esther Gómez fuera de bueno, en sus redes y demás. Y luego sumado, por supuesto, a nuestro trabajo, ¿no? Yo creo que hay un binomio ahí bastante interesante. Bien, perfecto, pues seguiremos la evolución y yo lo que te propongo es que dentro de un año, que ya llevaréis una temporada, pues llamarte de nuevo y que nos expliques cómo ha ido el recorrido, porque seguro que habéis cambiado cosas, habéis aprendido mucho y del primero al último habréis mejorado. ¿Qué te parece? Seguro. Yo, vamos, recojo el guante, yo encantado y efectivamente seguro. Una de las pocas cosas que tenemos claras es que el formato ha nacido de una forma y acabará la temporada de una totalmente distinta. O sea, no lo vamos, porque todos los días van surgiendo cosas, ¿no? Oye, vamos a hacer esto así, esto así, en fin. Así que sí, yo encantado de estar aquí dentro de un año otra vez. Perfecto, pues oye, hemos hablado de Cita Previa, de esto de salud a la mujer, de por supuesto de Bram Stoker, que lo conocemos bien, Rubén, el hombre de los 1000 retos, porque al final es, si no sales de una y te metes en otra, pues muchas gracias por estar aquí contándonos tus cosas. Nada, un placer, gracias por invitarme y nada, es un placer el charlar contigo y sobre todo también gracias a iVoox por crear este espacio, ¿no? Que para los que creamos, ¿no? Que muchas veces estamos nos ponemos ponemos un poco el foco en darle voz a los demás y está guay que nos pongan a nosotros el micrófono para que podamos contar y que nos escuchemos y que veamos, ¿no? Y creo que ahí también, pues, joder, pues la labor que tú haces es increíble, ¿no? Porque al final también tú como conocer desde dentro como creador también, pues joder, me parece que es una voz autorizada precisamente para tener este tipo de diálogos y conversaciones, ¿no? Así que gracias a vosotros. Bueno, se trata de eso, de dar experiencias a todo el resto de podcasters que bebemos muchísimo de ¿y qué hace este? ¿Qué hace el otro? ¿Cómo lo soluciona? Este la ha cagado por aquí, pero a lo mejor a mí me va bien, ¿no? Pues todas estas cosas, pues por eso. Oye, pues nada, Rubén, muchísimas gracias y a vosotros nos vemos en el próximo Podcasters. Hasta la vista. Chao, un abrazo.